Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, quiero agradecer la gentileza del señor general Wagner Bravo, que está conectado ahora mismo con nosotros vía telemática, oficial de Fuerzas Armadas en servicio pasivo y que en su momento se desempeñó como secretario de Seguridad. Señor general, bienvenido, buenos días. Les saludamos a la distancia a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo está usted? Buenos días, general. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Andrea, y a quienes nos ven y nos escuchan a través del programa. Creo que debemos de estar con alegría porque una de las principales ciudades del país, Puerto Principal, está cumpliendo 490 años de fundación. Y eso nos da la alegría y la esperanza de que no todas las cosas que suceden en el Ecuador son malas. Un buen día. Gracias, general. Sí, nosotros también generamos nuestra salutación al Puerto Principal, ciudad donde además tenemos audiencia y donde en lo personal tengo lazos personales, familiares, profesionales que me unen íntimamente al Puerto Principal. A ver, general, yo quisiera primero un comentario suyo. ¿Cómo ve usted dentro de estos anuncios generados ayer por parte del Ejecutivo de reducir el aparato del Estado? Y el SNAI y el ECU 911, que son entes vinculadas al sector seguridad, se dispone su adscripción al Ministerio del Interior. ¿Usted cree que es una noticia que era necesaria, una decisión necesaria, que el Ministerio del Interior absorba al SNAI y al ECU 911, general Wagner Bravo? Fabricio, comentando un poco lo que tú decías hace un rato, la realidad de la violencia en el Ecuador y la realidad de la supuesta desinstitucionalización, de la falta de política, etcétera, es porque la información no es clara y precisa. Yo creo que los medios de comunicación hacen una muy buena información. Lo bueno del Ecuador es que tenemos libertad de prensa, pero aquellas autoridades públicas que son voceras, y cuando habla, por ejemplo, la vocera del gobierno, es la voz del presidente, es la voz del Estado, tiene que ser de tal manera de que se pueda informar lo que se está haciendo, pero una información que sea total, para saber el por qué y el para qué, porque cada cosa tiene un por qué lo hago y para qué lo hago. Porque si no se hace eso, realmente nos quedan las dudas, y lo que tú decías hace un momento, cómo es lo que va a funcionar. En el caso de la violencia, si nosotros estamos haciendo diferentes actividades contra los grupos terroristas, la situación es una real, pero la situación de la percepción es diferente. La única forma, desde mi punto de vista, de bajar la percepción es que haya una información precisa, concisa, que a todos nos haga entender, si se podría llamar la palabra, de que las cosas están sucediendo de mejor manera. ¿Qué es lo que ha pasado con el SNAI? No sé cómo lo van a hacer, porque el SNAI está determinado a ser un ministerio. Había un proyecto para hacer un SNAI. Me parece, perdón que le interrumpa, general, me parece que hay una disposición legal, que no recuerdo en qué ley, que disponía que el SNAI se convierte en ministerio incluso. O sea, no solamente es un proyecto, sino hay una disposición legal, me parece. Usted me acaba de hacer acuerdo de eso, general. Eso está en la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Ahí está, ¿no ve? En la reforma de marzo del año 2023, que se reformaron 18 diferentes leyes, y ahí se determinaba que llegue a ser un ministerio. ¿Por qué? Porque el SNAI no solamente está con la función de tenerles detenidos o presos o permitir que los delincuentes o alguna persona que ha cometido una inconducta, porque no es solamente que están ahí los delincuentes, sino que alguien cometió un error y que tiene que ser privado de la libertad, ¿cierto? Tenga que ir a estar preso y que no e impidamos de que hable por teléfono, de que se mueva, que salta y que no se escape. No. El Sistema Nacional de Rehabilitación de Personas Privadas de la Libertad y Adultos Infractores. Entonces la pregunta es, el Ministerio del Interior, que tiene una función clara, y la función es el orden interno y la seguridad ciudadana, ¿tiene algo que ver con la rehabilitación? ¿O seguimos con el concepto de simplemente las personas que les tenemos en el sistema carcelario, los tenemos que tener ahí, como estamos viendo, hacinados y con todo ese proceso, pero que no tienen una real rehabilitación, inclusive contradiciendo la Constitución? Eso hay que analizarlo. Eso hay que analizarlo para que haya un sistema de rehabilitación. Ahora, si bien es cierto, el SNAI no está cumpliendo con su función, y yo digo que institución pública que no está al servicio de la sociedad, ¿para qué está? Son cerca de 4.000 funcionarios, de los cuales son como 2.000 agentes penitenciarios,
que estamos viendo el alto nivel de corrupción que existe, porque hasta el día de hoy, que en Loja, en El Oro, en alguna otra parte están entrando chips, que entran armas, que se captura drogas, se captura eso, quiere decir que no está funcionando ni la seguridad física, peor la seguridad dinámica. Entonces hay que hacer una ingeniería de la institución. ¿La ingeniería será que pase al Ministerio del Interior? No creo, no creo, porque son cosas diferentes y separadas. Recordemos que el SNAI estuvo en el Ministerio de Justicia, Fabricio, hace algún ¿Cómo tiempo. no? ¿Cómo no? Entonces no podemos estar con una papa caliente, como se dice en el adagio popular, que hoy me estorba, que hoy me calienta las manos y yo le voto a otra institución y le voto a otra institución y le voto a otra institución. Cuando primero desvirtuamos la función, como digo, del Ministerio del Interior, que se separó, tú recordarás que era Ministerio de Gobierno y Policía. Claro. Hicimos del Ministerio de Gobierno y hicimos del Ministerio del Interior. Ahora le ponemos al SNAI. Entonces, bueno, sería interesante saber si ese plan puede funcionar. Pero yo creo que lo primero que hay que hacer es fortalecer la institución. Yo soy el ministro del Interior, me voy a poner en ese caso. Y de pronto me dan el SNAI, que desde mi punto de vista es una institución que debería desaparecer para volver a ser una nueva. No quitarle la función que tiene. Pero todo lo que está ahí, que no tiene una ingeniería, que no tiene procesos, que los agentes penitenciarios no tienen un plan de carrera, que no tienen un buen sueldo, que las 34 creo que son centros penitenciarios, son muchas casas viejas que están al interior del centro de las ciudades, porque así fue creciendo el país. Entonces, si eso no está funcionando, yo, ministro del Interior, digo, ¿y para qué me dan este problema? Si yo tengo otro problema con la delincuencia común, con el crimen organizado, con el cual estoy en el bloque de seguridad y estoy combatiendo, y ahora tengo que dedicarme a institucionalizar esta institución, redundando un poco, yo no creo que sea así. Por eso es importante lo que tú decías hace un momento. Si tenemos una información clara, este es el plan. Que no hay que conocerlo, de hecho, y eso es plan de desarrollo, que tiene que ser concomitante con el plan de seguridad. Si queremos seguridad, hay que tener desarrollo para que haya recursos. Y si queremos tener desarrollo, tiene que haber seguridad para que se puedan hacer las actividades diarias en el país, Fabricio. Y sobre el presupuesto, muy buenos días, general. Sobre el presupuesto, entonces, que también, digamos, implica que habría un cambio para adscribirlo al Ministerio del Interior. ¿Cómo mira usted que tal vez no se fortalezca este presupuesto en medio de una crisis en el sistema penitenciario? Andrea, he dicho yo, el problema penitenciario tiene muchas aristas y muchos daños, y eso son las masacres que hubieron hace algún tiempo. Aquí estuvo la Comunidad Europea ayudándonos para el fortalecimiento año 22 y 23 del sistema penitenciario, porque hay que hacer legislación comparada, qué hizo algo en un país, cómo le está yendo, está muy bien, etcétera, cómo se puede manejar esto. Inclusive, en algún rato yo había propuesto que hay que analizarlo, pues si ya el Estado no puede, porque el sistema del SNAI no funciona. Si además de eso tiene como 5.000 o 6.000 militares que en lugar de estar cumpliendo con nuestra función en la frontera, y digo nuestra porque soldado un día, soldado toda la vida, y por ahí entran todo y se debilita un sector de seguridad por fortalecer otro, ¿cierto? Y está también la policía, quiere decir que no está funcionando. Pero llegamos a enero del año pasado. Muy bien, se militarizaron las cárceles. Yo decía, tiene que ser temporal. ¿Qué tiempo perentorio le damos? Para hacer una reingeniería para fortalecerlo. Lo primero que yo hubiera hecho es poner el detector de mentiras a los 2.000 funcionarios de agentes penitenciarios. Si nos quedamos con 2.000, porque han sido muy buenos, excelente. Si nos quedamos con 500, excelente. Pero iniciemos de algo. Y la pregunta es, si en este momento salen los militares y los policías del sistema penitenciario, la seguridad física y la dinámica estaría funcionando, yo creo que está en el igual nivel. Están ofrecidas 2 cárceles, que puede ser la solución para los delincuentes de más violencia y los más peligrosos de todos. Pero ¿y el resto del sistema? Y no solamente es el SNAI, Fabricio y Andrea, porque hay los jueces de garantías penitenciarias. No sé si ha cambiado, pero creo que estaba el 10 o el 15 o el 20% de personas que están detenidas que no tienen sentencia, que no saben si son culpables o no son culpables, si les van a poner 2 años, 3 años o 20 años. Hay gente enferma, entonces el sistema no funciona. Y yo digo, igual que en la minería ilegal, y permíteme poner este ejemplo ahora en el SNAI, si no invierto en el sistema penitenciario, en el sistema de rehabilitación, perdón, para hablarlo como debe ser, entonces voy a seguir teniendo estos problemas. Si tuviéramos juicios
porque el Estado es el responsable de las personas que fueron asesinadas en el sistema carcelario, son 400 creo, en los últimos años. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos dice que el Estado ha cometido un error por no haberles cuidado y nos pone una multa de 4 millones por persona, son 1.600 millones de dólares, ¿cierto? Entonces, algún rato pensábamos que es más beneficioso para el Ecuador. Privaticemos. Si nosotros no podemos, privaticemos. No es que los derechos humanos que no se permite, etcétera. Entonces, realmente hay que hacer inversión. Y esa inversión hecha hoy nos va a impedir de que estén 7.000 militares en las cárceles, como 2.000 policías, más 2.000 agentes penitenciarios. Es lo mismo que pasa en la minería. Disculpen que me pase. Si dice el Arcón, que lo decía Fabricio hace un rato, le fusionaron con el Arch y después le volvieron a abrir y después le vuelven a hacer. Entonces estamos en el juego del ping-pong, ahora me toca, yo me cambio. Pero si dice que pierdo 1.500 millones de dólares en la minería ilegal, que lo hemos visto, lo hemos dicho, fuera de la remediación ambiental que hay que hacer, porque en 2012, cuando se hizo el operativo en Esmeraldas, nos ofrecieron, yo había solicitado en una reunión del gobierno de la época, la remediación ambiental. Nos dijeron 1.500 millones. El río Santiago, Cachaví, los ríos colindantes en Esmeralda siguen igual. Pero si no hacemos la inversión y dicen que pierden 1.500 millones de dólares de minería ilegal al año, invertamos 300. Fortalezcamos el Arcón. No es una pérdida de 300, puedo decir, es un gasto, pero estoy ahorrando 1.200 de este año. Y el próximo año, si soy fuerte, voy a ahorrar 1.500. Y así sucesivamente tendré recursos. Entonces, hay que tener un plan claro, que vea todas las aristas, todas las causas, todas las consecuencias, involucrando a los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está pasando en Manta? Necesitamos pie de fuerza, pero los militares y los policías con bloque de seguridad salen de un lugar y vuelve la violencia a otro. Y el resto de las instituciones que tienen que apoyar y consolidar si se bajó la violencia en un determinado momento. Hay mucho que hacer, perdón, Andrea. Es como jugar casi que al gato y al ratón en general, pero en otro sentido, digamos, o más bien en ese contexto, ¿cómo mira que ahora también el sistema integrado ECU 911 pasa al Ministerio del Interior? Debería pasar más bien al sistema del CIES, porque es inteligencia, ¿cierto? Recordemos que lo que ha pasado en tiempos anteriores, lo único que se volvió el ECU 911 es un sistema de tipo INEC, de darnos estadísticas, que hay tantos robos, que hay tantos. Es el sistema de prevención de delitos, de accidentes, de muertes, etc. Prevención. De nada me sirve que el ECU 911, en un determinado momento, que ya lo analizamos, ya se estaba en el proceso, el presidente Lazo decretó la muerte cruzada y realmente no se terminó con todos los planes que podría tener un gobierno. Pero nada me sirve que me digan, ya tengo en la cámara más o menos identificado al señor que le mató, y ha sido el de gorra y le vamos siguiendo. No, aquí hay que hacer una prevención para que ese delito no se cometa, ¿cierto? Pero si hoy está en el Ministerio del Interior, sigue abarcando mayor cantidad de instituciones y la pregunta es, ¿tiene la capacidad operativa, estratégica y administrativa de poderlo manejar? Porque yo había dicho hace algunos días que no solamente están en la ATM, recordemos que en algunos puntos de la información que se tenía, ya estaban infiltrados estos grupos delincuenciales. Porque ¿a dónde se infiltran los grupos delincuenciales? A donde ellos pueden controlar las áreas, en donde ellos pueden con la corrupción controlar la justicia, capaz que militares, capaz que policías, capaz que el SNAI, capaz que la aduana, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo tengo cámaras en una ciudad que en un determinado momento puedo seguir a dónde salen las fuerzas del orden, porque las fuerzas del orden no es que están camuflados en carros de civil, son carros militares o carros policiales que se movilizan por la ciudad, y yo tengo incrustado ahí un delincuente que maneja tal vez las cámaras, con respeto, no creo que suceda, pero posiblemente sí, ¿cierto? Entonces yo le voy diciendo, oigan, no vayan para allá, vayan para acá, los militares están por aquí, los militares por acá. Entonces hay que tener una conciencia de qué es el ECU 911, para saber que la prevención tiene que darse, que el ECU 911 ayude a organizar las alarmas comunitarias para prevenir estos casos, que puede estar determinando a una persona sospechosa en un determinado lugar y pueda dar la voz de alerta porque ese señor que ya tiene 4 o 5 horas en una esquina, que no está haciendo nada, es sospechoso, está estudiando al posible secuestrado, al posible extorsionador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
La pregunta es, ¿tiene la capacidad del Ministerio de Gobierno? Porque se siguieron creando instituciones, pero esto es un sistema. Fabricio y Andrea, el sistema de seguridad pública del Estado tiene que funcionar como un reloj. Y para eso tiene que haber alguien que coordine, alguien que supervise, alguien que haga los planes, alguien que haga el seguimiento y la evaluación. Si no existe eso, y que también está en la Ley de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que esa es su función. Porque si no llegamos a lo que dice la Corte Constitucional. Oiga, hagamos una reunión de las entidades del Estado y pongámonos de acuerdo a ver cómo van a coordinar y cómo van a funcionar. Esa no es función de la Corte Constitucional. O el Consejo de la Judicatura dice, yo también voy a hacer una mesa de seguridad para reunirles algunos para ponernos de acuerdo. ¿Quién está coordinando todo esto? Hoy se le está dando esta potestad al Ministerio del Interior. Muy bien, si tiene la capacidad, ojalá funcione. Pero tenemos que tener control del Estado estatal sobre instituciones fundamentales a la seguridad, Pablo. Acá tengo un aporte de nuestros oyentes y le traslado a usted porque me parece interesante. Me dice, ECU 911 no es prevención, es un sistema para despachar recursos antes, durante o después de un evento. Es decir, no solo monitorea o actúa preventivamente. ¿Qué opina de este aporte general? Desde luego, pero ¿de qué nos sirve, como digo, que me llaman al ECU 911 y que tenía un problema por el sistema? Porque cuando tú tienes una emergencia grave, que es decir, le dio a un señor un paro cardíaco, que ya no lo puedo prevenir porque le sucedió, pues tenemos que actuar con los bomberos, con la salud, etcétera. Pero ante eso, si nosotros tenemos un sistema que yo llamo y no discrimina la llamada entre una emergencia, y una emergencia quiere decir que si no le atiendo, se muere, o algo que está sucediendo porque hay tráfico en una avenida y yo llamo a reclamar que porque hay tráfico y nadie interesa, ¿cierto? Tiene que venir la acción cuando hay un accidente, cuando hay una novedad. La acción de bomberos, de incendios, de, como digo, los paramédicos, etcétera, etcétera. Pero tengo que hacer prevención, porque es antes, y lo está diciendo bien la pregunta, antes, durante y después. No puede ser solamente después. Es que en el proceso de las vacaciones que hubo en tal época, hubieron solamente 2,000 llamadas al ECU 911, de las cuales hubieron 500 accidentes de tránsito. La idea es cómo prevengo que no haya los 200 o 500 accidentes de tránsito, porque el sistema es de prevención. El sistema es para llamar, para evitar. Hasta en las películas se ve que llama a una persona y dice, oiga, me están asaltando, me están queriendo secuestrar, y comienza a moverse todo eso. También es prevención. Entonces, eso es parte, Fabricio y Andrea, de lo que tenemos que crear y que dice la Constitución, artículo 3, cultura de seguridad. ¿Cómo le utilizo al 911 para hacer cultura de seguridad? En este momento ustedes me están permitiendo dar mi opinión, como decía también Fabricio, yo tampoco soy dueño de la verdad, soy simplemente un patriota ecuatoriano que quiere dar mi opinión para mejorar la situación de los ecuatorianos. Pero, ¿qué estamos haciendo con esto? Dando una idea para ir formando un concepto de seguridad, una cultura de seguridad. Entonces, sí, el ECU 911 tiene que reaccionar ante eventos, pero tengo que prevenir otro tipo de eventos. Prevención, va a erupcionar el volcán Cotopaxi. ¿Cómo lo sabemos? Tenemos los sismógrafos, etcétera, etcétera. ¿Cómo le voy a informar a la ciudadanía? ¿Cierto? ¿Cómo los organizo los pueblos? ¿Cómo organizo las ciudades? ¿Cómo le digo al señor alcalde de una determinada lugar que yo tengo cámaras en el ECU 911 y que cuando van a coger el trole, por poner el caso, la vereda está con muchísimas ventas ambulantes, en donde el ciudadano tiene que bajarse a la calle por donde pasan los vehículos, porque no puede caminar por la vereda porque todo el mundo le quiere vender algo, o le quieren robar, o ahí están metidos los que venden las drogas, etcétera. Señor alcalde, haga acción preventiva sobre el uso o la utilización del uso del suelo. No pueden estar las ventas ambulantes ahí, hay que construir un centro comercial, etcétera. Por poner ejemplos. Entonces, nosotros tenemos que buscar, Fabricio y Andrea, la prevención, no la reacción. Y eso es lo que nos está pasando. Y disculpen que me pase a otro tema. Si ya sabíamos que el señor Fito iba a ser capturado, sabíamos, mejor dicho, conocimos, no sabíamos, y que posiblemente él estaba conversando para entregarse, ahora que ya él decidió extraditarse,
Él debe haber dejado bien organizadas sus cosas. Él debe haber dejado bien organizado la estructura que la que él es un cabecilla. Él ya debe determinar quién son los lugartenientes. Él ya debe decir cómo va a seguir funcionando el sistema. No porque a él le capturamos, la estructura dejó de funcionar. Ya teníamos la idea de que iba a haber, después de que él salga y se vaya, de que iba a haber una recomposición de estos grupos delincuenciales, especialmente donde tienen influencia los choneros. Y lo que está pasando en Manabí. La pregunta es, ¿accionamos o reaccionamos? Porque estamos reaccionando a 200 muertes, 300 muertes, 400 muertes, etcétera. Pero tenemos que, como Estado, accionar, estar a un paso adelante, no un paso después de que las cosas ya han sucedido, Fabricio. Dele, Andrés, le va a aportar algo más al general. Sí, general. Solo como para finalizar, entonces, en ese contexto que usted también nos señala, para usted, ¿cuál es la respuesta? ¿Se acciona o se reacciona? Y eso teniendo en cuenta también las cifras que tenemos en este primer semestre del año, el que ya cierra con alrededor de 4.557 muertes violentas, es decir, alrededor de 23 por día, lo que es aún más escalofriante, casi una por hora. Es decir, todas estas acciones que se han tomado hasta el momento, para usted, ¿van bien encaminadas o cómo debería llevarse esta estrategia? Andrea, hace un año y en años anteriores habíamos reaccionado. Y hace un año cuando se escapó el señor Fito, hubo la toma del Canal 10, estaba muy bien, el presidente estaba recién posicionado. Cuando hubo la muerte cruzada, todo el sistema político le cogió de sorpresa. Tuvieron que organizarse rápidamente para poner candidatos a hacer campaña, primera vuelta, segunda vuelta, y de pronto la organización de un gobierno que sea responsable amerita, yo pienso que 4 años de preparación, tal vez 3. Bueno, nos sorprendió y ahí el bloque de seguridad apareció y creo que fue una buena medida porque había que enfrentar a esto, había que dar la cara, había que bajar de alguna manera lo que estaba pasando y tenía que haber una respuesta del Estado. Pero han pasado ya a un segundo gobierno del presidente Noboa, y hay 18 meses de una experiencia, la curva de aprendizaje de un gobierno son más o menos 2 años, y lo que necesitamos es tener un plan, desde mi punto de vista, un plan de seguridad pública y del Estado. Eso dice la Ley de Seguridad Pública del Estado, que de paso tiene que ser concomitante, dice la misma ley, que una vez que se presente el plan de desarrollo, en 90 días, aquella persona que funja como secretario de Seguridad Pública del Estado tiene que presentar un plan de seguridad, concomitante seguridad y desarrollo. Pero ¿qué pasa en este plan? Porque no solamente ha habido un plan. En este plan lo primero que se determina es qué nos pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Desde lo que decía hace un rato Fabricio, me preocupa a mí mucho y creo que yo había puesto 3 niveles de inseguridad, ahora creo que son 4. Esa violencia política, esa violencia ciudadana que nos dejó polarizados. Yo sé poner el ejemplo que aquí en una pequeña ciudad cerca de donde yo vivo, en una puerta había la propaganda de un partido político y a medios de 3 metros de la otra puerta de la otra vivienda había del otro partido político. Si los dos se vuelven fanáticos o los dos se vuelven personas que no quieren tener conciencia, la pregunta es, ¿se salían de mañana y se insultaban o se veían con odio? Bueno, ya pasó eso, ya se acabaron las elecciones, ganó el uno y perdió el otro. Y la pregunta es, ¿se siguen viendo, siguen los mismos carteles? Porque el otro día pasé por ahí, los carteles siguen estando ahí mismo. ¿Se siguen viendo como enemigos? Cuando lo que tenemos que hacer es unirnos para tener una sociedad mucho más fuerte. Una sociedad que elimine eso, y ahí tenemos que tener la presidencia de la República, que creo que en el discurso del 25 de mayo lo dijo. Yo soy el presidente de todos los ecuatorianos, pero tiene que haber una demostración. Iniciando con eso, la delincuencia común, que es la que más nos preocupa, la que nos roba, la que no sabemos si nuestros hijos regresan con bien, si no les han secuestrado, si no me han robado el vehículo a casa, que es la que más preocupa a los ecuatorianos. La violencia organizada que no ha llegado a ser crimen, que me secuestra, que me vacuna, que me roba el celular por una mafia, ya no por una necesidad, y el crimen organizado tiene causas coyunturales y estructurales en el Ecuador. Causas coyunturales y estructurales fuera del país. Los carteles de la droga no van a dejar de hacer su negocio porque nosotros estamos en un conflicto armado interno. Colombia no quiere bajar sus 300.000 hectáreas de plantas de coca, que es cerca de 4.000 toneladas de cocaína pura, que mezclada al consumidor final pueden llegar a casear hasta 20.000, y que no podemos controlar eso. Entonces hay una causa estructural y coyuntural al exterior que también amerita en este plan
tener qué vamos a hacer para ver cómo obligamos, cómo le convencemos, cómo le rogamos al señor de Colombia, de Perú y Bolivia que baje esa producción, cómo le pedimos a Bolivia, que es corresponsable, a México, que es corresponsable de qué nos pasa, cómo controlar sus carteles de la droga, porque para ellos sigue siendo un buen negocio, cómo pedimos la ayuda internacional para que corresponsables en que ellos demandan droga, tanto Estados Unidos como Europa y ahora parece que hasta África, que nos ayuden para solucionar un problema que no lo hemos creado nosotros. Todo este plan que tiene causas, como digo, entonces ahora de ahí se montan, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, bloque de seguridad, perfecto. ¿Qué hacen los organismos de apoyo? Aduana, SDI, ¿quién me ayuda para el lavado de dinero? ¿Quién me ayuda para el ARCOM? ¿Quién me ayuda para el SNAI? Etcétera, etcétera. ¿O qué tenemos que hacer? Como digo ya, la institucionalidad. Una cosa que me estoy olvidando, ¿cómo eliminamos la corrupción? Porque el problema más grave de todo lo que nos pasa es la desinstitucionalización de las instituciones y que desde mi punto de vista tiene base en la corrupción y que no solamente llevarse el dinero, es no tener lo que decía hace un rato Fabricio, cómo saco a 5,000 personas o cómo he tenido un ministerio que no estaba funcionando y que le estoy pagando un sueldo. Correcto. O en su defecto que no tiene la experticia. Luego de eso, muy bien, ya tenemos el plan, ya sabemos qué vamos a hacer. ¿Con qué lo vamos a hacer? Mando, en Fuerzas Armadas se dice mando, medios y misión. Si el ministro del Interior, el ministro de Defensa dicen que son cerca de 50,000 delincuentes, 50,000 delincuentes, y tenemos solamente 41,000 miembros de Fuerzas Armadas y 60,000 de la policía, que de paso ahora ya están en el SNAI, que también están en el sistema de la ATM, que están en el tránsito, que va disminuyendo la capacidad de la lucha. Entonces, Colombia tenía 460,000 hombres para 20,000 de las FARC en sus mejores años. Y con esto termino, Fabricio, parece que de esto. ¿Y qué pasa con el ARCOM? El ARCOM creo que tiene 600 funcionarios, lo decías hace un rato tú. Pero ellos mismos dicen que hay como 390 puntos de minería ilegal. Pongamos el caso de Selva Alegre. En ese punto, en un solo punto, hay como 1,000 mineros ilegales, que alrededor tienen una microcorrupción de quien le vende la droga, quien le vende combustible, le arregla el vehículo, le da de comer, le vende, le compra el oro, le lava el dinero, que deben ser no 1,000, sino 10,000 personas. Y si ellos tienen 600 hombres, 300 personas, perdón, en el ARCOM, en la parte administrativa, y 300 para operar, ¿cómo está una persona para controlar 500 mineros ilegales? Hay que hacer inversión, hay que aumentar el pie de fuerza. Eso es mando, medios de misión en un plan estructurado que nos permita tener el control real del territorio, porque lo tenemos. Ahorita hay gente en Esmeralda, de lo que conozco y por los medios de comunicación, pero en un determinado momento vuelve la violencia como un efecto balón, porque el delincuente también no es lento, dice, me van a presionar en Manabí, me voy a Esmeraldas, cojo mis cosas y me voy al oro. Y estamos así moviéndonos. Entonces, correcto. El plan tiene que llegarnos a eso, Fabricio. Correcto, general. Gracias por sus aportes para esta discusión, para esta conversación que sin duda es amplísima. Le envío un abrazo a la distancia, general, muy gentil. Gracias, general. Fabricio, Andrea, muchas gracias. Siempre, como digo, si eliminamos de esa parte en que no me involucro, tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer fuerza, tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos, realmente no caminamos. Muchas gracias. Gracias al general Wagner Bravo, oficial de Fuerzas Armadas en servicio pasivo, quien se desempeñó en su momento como secretario de Seguridad. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.